Muy buenas noches, les damos la bienvenida a nuestro programa de la Corporación de Arte y Cultura Rapa Nui, Hangaro Areca. En esta ocasión tenemos como primera invitada a Gina Macarati, que nos viene a contar sobre la conmemoración de la llegada de Hotu Matua a Hangarau. Así que hacemos pasar a Gina. Bienvenida. ¿Cómo estás? Mahani y Orana. Y Orana, Gina. Riva, Maururu. Oye, cuéntame, ¿cómo has estado? ¿Cómo ha estado la semana? Riva, estamos con hartas cosas, con hartas organizaciones para la conmemoración de Hotu Matua. Es un día, pero lleva un trabajo arduo, así que pero vamos muy bien. Me imagino que ya van viento en popa, entonces. Sí, ya. Oye, Gina, te voy a hacer pasar porque te cuento que tenemos a otro invitado. En esta ocasión tenemos al director del Honga Abreo, Sami Atan, así que pasa, Maururu, por favor, que ya vamos a estar preguntándote sobre la conmemoración de la llegada de Hotu Matua. Bueno, como les contaba, en esta ocasión tenemos nuestro segundo invitado, es Sami Atan, que nos viene a contar sobre el solsticio de invierno que va a celebrar el Honga Areo. Orana, Sami, bienvenido. ¿Cómo has estado? ¿Cómo va esta preparación para este Tauho? Riva, como comentaba la Gina también, claro, es solamente un día, pero claro, toda la organización y planificación conlleva bastante trabajo. Me imagino, ¿no? Y con los más pequeños también es un poquitito más de trabajo, armar más actividades. Armar más actividades, coordinar diferentes temas, entonces claro, es un trabajo que hay que organizar. Bueno, no esperemos más, adelante, pasemos a sentarnos. Gina. Bueno, cuéntame, Gina. Como sabemos, se viene esta conmemoración de la llegada del rey Hotu Matua a Hangarau. Cuéntanos un poquitito. Como bien sabemos todos en la comunidad, esta es la segunda vez que se celebra por parte de Maugenua. Maugenua es el organizador de todo esto. Comenzó este proyecto en conmemorar la llegada de nuestro rey Hotu Matua, en volver a recordar o darle la importancia a la cuna de nuestra cultura, de cómo nació, dónde partió todo esto, y esta es la segunda vez que lo hacemos en Hangarau. Va a ser el 7 de julio. Ya tenemos fecha entonces, sí, 7 de julio. Sí. Oye, y tengo entendido, Sami, que el Honga Areo va a ser partícipe de esta actividad. Así es, tal cual. Nosotros como establecimiento vamos a participar también. Yo espero que también otros establecimientos puedan participar en la actividad. De hecho, hemos estado coordinando a ver si es que nos dan un espacio para hacer alguna presentación pequeñita con los niños. Así es que ahí estamos trabajando. Vamos a estar presentes, eso es lo importante. Exacto, bueno, y el espíritu de Maugenua y del directorio siempre es hacer esta actividad amigable con la comunidad y en especial con nuestros niños, que es lo más importante porque ellos son los que van a llevar esto. Claro, y es donde hay que seguir fomentando todo el tema cultural, en el futuro, ¿cierto? Exactamente. Entonces, son el futuro nuestros exacto. niños. Sí. El Honga va a trabajar, tienen su tiempo, tienen su espacio preparado para ello. Ya hemos estado coordinando con la Niki, que es la organizadora también, dentro gestora en el Honga Tereo. Así que estamos bien, y no solo el Honga, se invitó al Colegio San Sebastián, el Lorenzo Baeza, la aldea. La aldea tiene un espectáculo, pero del Guan, así que están todos. Entonces va a estar muy bien. ¿Y esta actividad, Gina, qué hora va a empezar o están todavía definiendo esto? Esta actividad ya está definido el horario de inicio, va a comenzar el día a las 11 de la mañana, el día 7 de julio. Como te decía, están todos los colegios, los 4 colegios, el católico, están todos invitados. Parte a las 11 de la mañana con una introducción, el Jimena nuestro Ereva, el presidente va a dar unas palabras. Se va a hacer una introducción a la línea del tiempo de la historia de nosotros. Luego de eso ya viene la puesta en valor y una puesta en escena que va a ser en Anaquena, en Hangarau. Y vienen muchas sorpresas, yo creo que van a estar todos, porque el año pasado fue nuestra primera vez, y de lo que hicimos el año pasado, quizás errores o cosas muy buenas que hicimos, se va aprendiendo para ir mejorando este año, me imagino. Claro, exactamente. Lo estamos haciendo mucho más amigable para nuestro público. Y va a haber un humo también, así que vayan. ¿Humo para la comunidad? Para la comunidad. Entonces se vienen grandes esta conmemoración. Lo importante también que ojalá puedan vestir su cajutupuna, si no tienen el cajutupuna, vestimenta blanca o polinésica también. Sami y Gina, cuéntenme ustedes, ¿cuál es la importancia que tiene para ustedes esta conmemoración de la llegada del rey Hotu Matua a Hangarau? Para mí, como te lo dije anteriormente, es el comienzo, es la cuna de quiénes somos nosotros. Es la cuna de nuestra herencia, porque todos ya sabemos que somos Rapa Nui,
pero esta es la cuna de nuestra herencia, para que nosotros realmente entendamos qué significa ser Rapa Nui, de dónde venimos y cómo lo tenemos que aplicar hoy día. ¿Sí? Claro, yo para complementar un poco lo que dice Gina, claro, es una actividad que nació desde los mismos Rapa Nui, justamente como dice, para conmemorar, ¿ya? Nosotros como Rapa Nui conocemos nuestra historia y también nos gusta mucho, porque somos bien orgullosos de ser Rapa Nui, de poder conmemorar quiero decir, recordando la llegada de Hotumatua, justamente donde llegó, y qué mejor en realidad, conmemorándolo desde el año pasado. Justamente como comenta la Gina, claro, cada año que uno realiza una actividad, siempre hay cosas que ir mejorando, ¿ya? Yo creo que este año, en base a lo del año pasado, han aprendido bastante, yo creo que hay cosas que mejorar, pero más allá de eso es recordar nuestra cultura, recordar cómo fue la llegada, quiénes somos, como dice la Gina, y estar constantemente... ¿Cómo nace esta cultura? Cómo nace, y qué mejor también que conmemorar esta actividad invitando a las futuras generaciones que van a venir después de nosotros. Que sean partícipes. Claro. Oye, Gina, ¿solo van a participar colegios o también hay instituciones invitadas para esta...? Hay instituciones que nos están colaborando, como el municipio, la corporación también, está Aotupuna, ¿ya? También está Carabineros, está la Armada, está Temahuotebaicaba, ahí el Ludo ahí siempre presente. El staff de Maugenúa, todos están trabajando, sobre todo el área de mantención, así que saludo ahí a los compañeros. Hay personas particulares también trabajando. ¿Quién más? Te he nombrado. Bueno, pero sí, ya me has Y nombrado. los que no he nombrado bastantes. siempre están en nuestro Majato ahí en Maugenúa. Oye, Gina, a Sami lo tenemos invitado porque nos viene a contar sobre, fomentando también el tema de la cultura, sobre el solsticio de invierno o Tauho'ou, que va a celebrar el Honga Areo, ahora, porque estamos en el mes de la astronomía, estamos en el mes de Año Nuevo para algunas, perdón, ayúdame Lore con... ¿Pueblos originarios? Con pueblos, eso, con los pueblos originarios, así que cuéntanos un poquitito... Mira, contarte de que el Honga Areo Rapa Nui, este es su tercer año organizando y conmemorando esta actividad. ¿Ya? El primer año se realizó en Hangarau, el año pasado se realizó en Ahuaquiri, sí. Y este tercer año pretendemos que pueda ser en Ajujuria Ureña. ¿Ya? Esta actividad, justamente como tú comentas, celebra el solsticio, pero también para nosotros, para los Rapa Nui, el Tauho'ou, el Matariki, ¿ya? En esta actividad específicamente se habla de Ngoe, ¿ya? Que es la astronomía, ¿ya? Esta actividad tiene como horario de inicio, bueno, primero como fecha, el día lunes 20 de junio, ¿ya? La hora de inicio en nuestra programación es desde las 5 de la tarde, ¿ya? Y en la programación nosotros comenzamos con un umutahu, recibiendo a todos los invitados y también con actividades para niños, ¿ya? Como bien sabes tú, nosotros somos un establecimiento educacional, ¿ya? Con niños desde los 2 años hasta los 5 años. Entonces la actividad en un principio va a estar enfocado a ese rango etario. Posterior a eso, pretendemos tener un conversatorio. Va a ser entonces una actividad más abierta para la comunidad. Efectivamente. No solo centrada en el jardín. No. Okay. Gracias por esa corrección, porque efectivamente la invitación nuestra es abierta a toda la comunidad, ¿ya? Que quiera participar, que quiere ir a celebrar con nosotros también el Tauho'ou. Tenemos varios invitados que tienen conocimiento de la astronomía y que nos van a hablar un poco acerca del tema. Entonces la idea es hacer como un círculo de la oralidad o taca-taca para poder conversar respecto a esto. Igual es súper importante de destacar más en esta actividad porque es la tercera vez que el Honga lo hace y en la comunidad, tanto local como
nacional que vive todo acá, no hay mucho conocimiento de la astronomía. Y esta es la mejor forma de aprender y conlleva un poco a lo que está con el tema de la conmemoración de la llegada del rey Jotumatúa, porque aquí también ellos están invitando, se está enlazando a lo que nos conlleva a todo, que es la cultura. Entonces esto es una linda forma de enseñarle al resto, de parte de nuestros niños, qué significa este mes, porque igual es muy importante dentro de... Este mes está muy, sí, es el mes de la astronomía, del nuevo año, como les decía, pero mira, vamos a llegar, espérenme un poquitito, los voy a invitar a ver una nota. En esta ocasión vamos a ir a ver la nota del protocolo sanitario que se llevó a cabo en un evento masivo, porque ustedes ya me están conversando de que estos eventos son abiertos a la comunidad, así que vamos a ver cómo anduvo el protocolo sanitario en el Festival Kaori Teori de este año. Irana Corúa, hoy nos encontramos en el Festival Kaori Teori, donde por primera vez se está implementando el protocolo sanitario Seguimos Cuidándonos, el cual ha sido todo un éxito. Conozca todas las percepciones de las autoridades y la comunidad aquí en esta nota por Jángaro de Areca. Esta actividad representa un hito porque es la primera actividad masiva en la que se aplican correctamente los protocolos del nuevo plan paso a paso Seguimos Cuidándonos y en la cual se puede evidenciar de que si las cosas se organizan y se ejecutan correctamente, podemos realizarlas. Hoy día la actividad para nosotros como Seremi de Salud ha sido bastante exitosa, muy exitosa, en la medida de que la gente, los que vienen a realizar, a ingresar al evento, están cumpliendo con lo solicitado, que es portar su pase de movilidad, usar una mascarilla, respetar dentro del espacio físico que está dentro del gimnasio, en la distancia entre personas. Ha sido bastante buena la recepción por parte de la comunidad que está viniendo a la actividad y también ha sido súper buena la organización, porque al respetar las indicaciones, al poner de su parte, orientando a las diferentes personas que trabajan en estas actividades, se logra un buen resultado. Como gobierno estamos muy felices de que se impulsen este tipo de actividades donde podamos resguardar nuestro patrimonio, donde podamos resaltar parte de nuestras tradiciones y además donde también seguimos transmitiendo a nuestros hijos lo que significa hoy día participar y trabajar en conjunto y en comunidad. Principalmente porque es hoy cuando debemos comenzar a aprender, a conocer el nuevo vivir, la nueva forma en la cual vamos a tener que proceder o actuar con diferentes protocolos para estas actividades donde concurramos como comunidad a poder disfrutar, digamos, de un lugar de esparcimiento. Ya entonces es muy importante que comencemos con estos protocolos y que la gente, la comunidad comience a acostumbrarse a esta nueva realidad. No, me parece muy bien, porque hay que cuidarse, o sea, y ahora que se va a abrir la isla, es muy importante que todos estemos protegidos, porque cómo va a llegar turistas, pero estoy muy satisfecha por los protocolos en general que han hecho en la isla. Estamos bien protegidos en realidad. Lo principal es que se vacunen, eso es lo más importante, para que se protejan, porque en realidad si no estamos vacunados y no tomamos el virus, es muy peligroso. Y aquí a lo mejor no estamos tan preparados como para sostener el problema. Agradecemos a la comunidad y a todos los artistas que hicieron este evento posible, con toda la energía y la pasión por el baile desplegadas en el escenario. Además, un hecho inédito que se implementó por primera vez el protocolo sanitario Seguimos Cuidándonos. Así que nos vemos en otra entretenida nota aquí por Jángaro de Areca.
chiquillos, fue todo un éxito para nosotros como corporación este tema del protocolo sanitario, porque como decíamos aquí en la nota, es la primera vez que se hacía un evento masivo respetando todos los protocolos que se deben y que exige la Seremi de Salud. Ustedes, ¿fueron algún día? ¿Qué les pareció el evento? Yo participé de los 2 días, el primer día bailaron mi sobrina, así que feliz y todo el tema. Y cuando vi el tema del protocolo sanitario, fue súper bueno. Los felicito por la organización, también por la disponibilidad del personal, porque igual fueron muy amigables. O sea, vuelvo a destacar mucho esta palabra porque a veces se hacen muchas cosas y la gente es pesada, ¿ya? Y como era la primera vez, oye, estaba el tirón, las chicas adentro también, entonces siempre fueron buena onda y la mascarilla había cada rato, la mascarilla, así que fue muy bueno. Mire, yo no tuve la oportunidad de bajar, tuve algunos problemas, pero sí lo pude seguir por redes sociales. Yo encontré que estuvo súper buena la organización, encontré que el evento fue mega evento, con toda la producción que conllevó. Pude ver también que efectivamente hicieron que se cumplieran los protocolos sanitarios y se notó. Respecto a la actividad de nosotros, claro, siempre hay que mantener y tener un protocolo sanitario. Como Areo, en esta actividad del Taujo Sami, ¿van a tener un protocolo sanitario? Porque tú nos mencionabas que va a ser abierto a la comunidad, sí. ¿Cierto? Mira, en realidad el protocolo sanitario para todos, al fin y al cabo, es tener mascarilla, tener alcohol gel y tener una distancia social, ¿cierto? Ya. Eso es lo que hay que respetar en el general. Y sí, la idea es implementarlo, siempre. Claro, porque igual hay que destacar que ambas actividades van a ser en espacio abierto. Entonces, teniendo claro el tema del distanciamiento y la mascarilla en todo momento, no debería haber ningún problema. Al igual que en la conmemoración de Han Arau, Maugenúa ya tiene su protocolo sanitario y se vio la semana pasada con los tripulantes. También tenemos todo listo para eso. Tenemos mascarilla, el alcohol gel, es abierto, pero ojalá se mantenga la distancia física entre las personas. Claro, entonces ya cuentan como con el staff que va a estar a cargo de este tema del protocolo sanitario. Fue una de las primeras cosas que se habló. Sí. Oye, Sami, tú nos comentabas que los niños están preparándose de hace un buen tiempo para esta celebración del Taujo Ou. ¿Tienen alguna actividad que van a poder demostrar a la comunidad? Cuéntanos un poquitito. Sí, mira, contarle a la comunidad, para las personas que no saben, que en el Hongare o Rapa Nui solo se habla Rapa Nui, ¿ya? Entonces, todo lo que se le enseña a los niños, incluido sus actividades, todo es en Rapa Nui. Entonces, ellos, para cada actividad previa que tenemos, siempre los maoris tienen un tiempo de enseñarle a los niños. Entonces, ellos quieren presentar una especie de historia respecto de la astronomía con títeres. Eso es uno. Qué entretenido. ¿Ya? También una de las actividades principales del Hongá, antes de partir sus actividades diarias, es realizar un taca-taca, ¿ya? Y en este taca-taca es una forma de saludarse entre ellos a diario, de saber cómo se encuentran ellos, cómo llegaron desde la casa, y si es que quieren contar algo, de repente los niños, como que, tú sabes, son niños, claro, y llegan y dicen nomás palabras, y claro, y ahí entre ellos y cantan. Entonces, esas son actividades que son diarias y propias del Hongá. Independiente de eso, ellos prepararon algunos materiales didácticos también, para mostrar. Para ese día. Sí, para ese día. Entonces, por eso quiero reiterar la invitación a toda la comunidad que vaya y que vean el trabajo de los niños, porque ellos se preparan para cada actividad, igual que en todos los establecimientos, yo creo. Cada uno siempre prepara, se organiza para poder presentarle a todas las personas que van, y en este caso a toda la comunidad. Oye, gracias, Sami. Oye, Gina, algo novedoso que no se haya realizado el año pasado en esta actividad de la conmemoración de la llegada de Jotumatúa? ¿Nos puedes adelantar algo? Creo que algo bien novedoso que va a suceder es que el año pasado como que se hizo toda la puesta en valor en Rapa Nui y no se explicó en español. Hoy día les vamos a tener algunas sorpresitas con respecto a ese tema. Es muy importante también ese tema. Claro, se pensó en hacer una traducción, va a haber una introducción y creo que
nos hemos dedicado mucho a ese tema también de traducir. Y si queremos enseñar, también tenemos que enseñar en los dos idiomas para ambos, que claro. la comunidad sea partícipe. Claro, porque aparte es una actividad abierta a la comunidad y puede llegar, claro, personas a todos. Exacto. Sí, y esto, o sea, lo quiero destacar harto porque esto de traducirlo también parte de los coros, porque Maus Enúa tiene una unidad que es el patrimonio inmaterial. Ellos son como que los que quisieron impartir este tema de la conmemoración de Hotumatua. Y ellos también este año, que estoy trabajando con ellos ahora, y ellos quisieron destacar esto de traducir al español también todo, porque pucha, con el Sami o contigo podemos hablar Rapa Nui, van a tatu, añanitas y tatu, van a. Pero ¿qué pasa con el que está al lado, que viene llegando quizás y no aprende, o el que lleva años y que va a entender el 50% y no todo? No el 100%. Entonces, una de esas sorpresas es que va a haber una traducción y creemos que va a ser bien bueno. Así que vayan, los esperamos. ¿Vamos a contar con alguna agrupación que muestre algún show artístico en esta conmemoración? Las agrupaciones son nuestros jóvenes, nuestros mismos adolescentes, parte de la comunidad, porque esto no es solo con los colegios, sino que son distintos entes. Está el Johnny Tuki, está el tío Lim, va a estar el tío Uri Paté, va a estar el Mija Paté también, está el coro Joel Juque, hay muchas personas, está nuestra Ariki también, la Pomagina, ella participa en esta actividad. Me imagino que es sí, súper ella importante. es un personaje muy importante como todas nuestras reinas. El año pasado pudimos ver a la Nani. Sí, porque era su, era en su el tiempo año. de su año. Y este ¿cierto? año a la Pomagina también le quisimos dar su lugar y lo importante que ella es dentro de nuestra comunidad. Claro, exacto, como seguir teniendo su cara visible. No solo instituciones participan, sino que es la comunidad en general que está mostrando esto y que está participando en distintas actividades. Oye, hablando de agrupación, los voy a invitar a ver la segunda nota. En esta ocasión vamos a ir a ver la primera vez que se presenta la agrupación Mana Maohi en el festival Kaori Teori. Nui korua tātoa te mauhua ai o te kāinga, I he haura atu I ui ngā ui nei ui mei ena te uka, aroto I te rekohiwa mo angi tahi e tunu o te kāinga. I ui mei ai, anga he, mata hiti he, ha mata I te Mana Maohi. Bueno, yo les contaré ahora en qué año comenzó el grupo Mana Maohi. Fue un grupo que comenzó el año 2011 y se formó en Santiago. Se formó con la colaboración de distintos estudiantes que estaban en Santiago en esa época. La fundadora del grupo se llama Nelly Baitiare Juque Manu Tomatoma. Ella y su entonces pareja Alan Fuentes fueron quienes comenzaron este grupo con muchos más jóvenes que eran amigos y que ¿por qué empezó? Bueno, la razón principal es que en el continente uno al estar estudiando uno va perdiendo la conexión con sus raíces y en esos 5 o 7 años uno se le va colonizando la mente y la lengua. Entonces pierde la facilidad de hablar nuestro oreo, vuelve con un pensamiento muy distinto. Entonces este grupo nació como una familia que protege la identidad de los Rapa Nui, de los jóvenes Rapa Nui mientras estén estudiando allá en el continente, a través de la lengua, de los cantos, de los bailes. Al final es todo un conjunto que va a nutrir tu identidad y que no va a permitir que uno vuelva colonizado del corazón desde los estudios, sino que esa herramienta que uno fue a adquirir la venga a utilizar en un bien para la propia isla. Y es así como comenzó este grupo el año 2011 y justo ahora en mayo cumple 11 años de trayectoria. A mí me invitaron al grupo el año 2014, que fue cuando yo recién empecé a conocer Mana Maohi en Santiago, cuando yo fui a estudiar. Y me pareció que tenía una peculiaridad en comparación con muchos otros grupos, que te hace sentir que uno está en familia, que uno está protegido. Y esta misma sensación de familia, de estar con hermanos, con amigos, que entre todos nos cuidamos y nos apoyamos en nuestra soledad allá en el Conti, fue que me enganchó a mí. Y cuando ellos terminaron su estudio en 2015, me dejaron a cargo de Mana Maohi a mí, con el grupo de estudiantes que estábamos en ese entonces, y así han ido dando vueltas muchos más estudiantes, y nos fuimos perfeccionando, fuimos mejorando, fuimos estudiando, vinimos a capacitarnos aquí en el verano y volver a pulir todas nuestras aptitudes artísticas, por decirlo así, desde estudiar la lengua, tocar distintos instrumentos, cómo cantar. ¿Por qué? Porque estando allá nosotros y cualquier Rapa Nui que sale de la isla al mundo, automáticamente se convierte en un embajador de esta tierra.
Y si un Rapa Nui hace algo mal afuera, todos los Rapa Nui somos malos. Si un Rapa Nui hace algo bueno afuera, los Rapa Nui son buenos. Entonces nosotros queríamos equilibrar la balanza hacia el lado bueno, en el cual abren las puertas para que en nuestras giras, por el sur, por el norte, por el centro, baile por universidades y salida a otros países, se van abriendo puertas para que muchos más jóvenes o otros artistas también, porque no es solo algo que nosotros queremos para nosotros, estamos abriendo puertas para que también otros tengan la posibilidad de salir, conocer el mundo, dar a conocer su arte y que incluso puedan pensar en ir exportando algunos servicios o productos. Esa es la mentalidad que como jóvenes hemos estado desarrollando en el continente, que queremos traer aquí a la isla, a que los mismos jóvenes no pierdan su identidad. Estando acá es muy fácil dejarse influenciar por la droga, por el turismo, por un montón de cosas que no tienen sentido, no tienen importancia. Al final del día, si no llevas tu lengua, no llevas tu identidad, y vamos a ser gente que vive nomás aquí en la isla, pero no llevamos nuestra identidad con nosotros mismos y a nuestros hijos, ¿qué les vamos a enseñar? Eso es lo que para mí significó trabajar en Mana Maoji y con todo este grupo de jóvenes que hoy en día lo componemos. Hay mucho trabajo de corazón, hemos sacado discos, hemos estado haciendo videoclips y todo el trabajo que hemos hecho no hemos tenido retribución económica y no ha sido un tema porque nuestro principal objetivo es que nuestras raíces y nuestra identidad y tradiciones se preserven, primero en nosotros mismos y después empezar a expandir esto a los hermanos de los integrantes, a los primos, a los amigos y que entre todos, ojalá a futuro, empecemos solamente a hablar en Rapa Nui a través de este tipo de instancias. No es necesario tener que hablar en español. Entonces es parte de nuestro también objetivo. Muy agradecido por el apoyo que hemos tenido por parte de la familia. Yo sin mi familia que estuviera detrás mío y al lado mío apoyándome, yo hace rato que habría desistido. Han sido un pilar muy fundamental, incluso en este proyecto que estamos trabajando ahora. Entonces es importante llevar esto aquí. Todos sabemos de dónde venimos y es importante saber hacia dónde queremos ir como cultura. Maururu, agradecido a la corporación también por la invitación a participar acá en nuestra primera vez aquí en la isla. Toda nuestra carrera artística la hemos hecho en el continente y es en verdad un paso muy grande para nosotros y esperamos se nos dé la oportunidad de presentar en la Tapati un proyecto muy grande que estamos trabajando y que nos den la oportunidad también. Bueno, la importancia más que nada es que la gente nos conozca localmente e internacionalmente. Somos un grupo, igual ya se formó hace rato y necesita expandirse. De ori matou me neje me maune rote ate rote toto me ono tupune hakare me te tupuna Hakatkia kita area kita nu bari kita auta to eno ni te poro te irat meni Maururu kita municipalidad invita mai kita angani bueno no hay coro de un atu tramo matune ko Mana Maoji haka hangu tatu hakara pune hakare mai tatu ariki Hakatkia kita tu taure area ngapo kiri kita tanga bahine apia homayena me chorni pe mua hakamata tatu arero ina kongaro tatu arero vananga koru kit ngapo ki hay arero tupuna hakamana ne ia Oye, felicitaciones para los chiquillos que primera vez hacen una presentación acá en la isla. Es súper importante eso porque como el Jotu lo mencionaba, ellos siempre han hecho presentaciones allá en Santiago. Como lo comentábamos tras las cámaras con el Sami, en el Parque Inés de Suárez, en el Intercomunal. Y mira, y qué lindo lo que él mencionó de que la Vai, Juque con su... compañero, en ese momento, Alan, iniciaron esta agrupación para poder también mantenerse como más cercano a todos los Rapa Nui que estaban estudiando allá en el continente. Claro, igual felicitar al Jotu con la continuación del trabajo porque fue espectacular, fue muy lindo, una dedicación
Y hizo no solo el baile, sino que hizo un diu, los chicos hicieron sus jocos, bailaron. Entonces hubo una mezcla bien bonita. La Gina fue una espectadora number one de este festival Cabrito. Sí, mira, yo creo que todos los grupos que parten en el continente o que comienzan acá, yo creo que siempre hay que felicitarlos, ¿ya? Sobre todo cuando viajan, que nos ha tocado a todos. Viajar allá igual es difícil, como él comentaba, claro, poder encontrarte con primos, con tíos, con no sé qué, y poder formar un grupo, poder bailar, claro, eso como que de cierta forma es un apoyo emocional estar allá. En familia y claro, sentir como sentirse y además también es una forma también de ganar lucas. Si uno está estudiando allá, como buen estudiante, las lucas siempre faltan. Siempre bueno, faltan. es verdad Entonces, lo que dice el Sami. con estar mostrando, ya que estamos hablando desde el principio acerca de la cultura, claro, ¿qué mejor que mostrar la cultura en otro lugar, estando con familiares y más encima ganando lucas? Siempre es bueno. Así que felicitaciones para ellos. Y no solo que es estudiante, también sino para, que los sigue exacto, continuando. y para poder también demostrar la cultura ya en otras tierras. Así que felicitaciones. Sí, Jotu. Felicitaciones para el Jotu y le mandamos un gran abrazo desde acá de Hangaro Arica. A él y a toda la agrupación, Mana Maoji. Oye, Gina, tengo una pregunta. ¿Cómo se proyecta Maujenúa con esta conmemoración a futuro de la llegada del rey Jotumatua? O sea, la primera proyección, y yo creo que desde el comienzo ellos lo vieron como en que nuestros niños, adolescentes, tengan esto súper presente y lo lleven de aquí en adelante y sigan llevando su cultura. Donde quiera que estén, y este es el mejor ejemplo, el Jotu. Aprendió acá, se fue a estudiar, fue un medio para juntarse como familia, también para tener fondos y seguir estudiando, pero que esto se lleve hacia adelante siempre. Bueno, en el futuro, si se abre también el aeropuerto, por favor, van a participar los turistas también, pero van a ver nuestros viajeros, van a ver todo esto. Claro, pero va a ser una fecha importante, un gran sí. evento, sobre todo, claro, como lo menciona la Gina, porque esta celebración se empezó, creo, si no me equivoco, cuando ya estábamos en tiempo de pandemia. Fue el año pasado la primera vez. Entonces la proyección de esto es que algo que siempre dice el Coronizo es que nuestros niños lo aprendan y lo lleven por siempre y no se olviden. Generación tras generación. Generación tras generación. Oye, Sami, ¿tienen algunos invitados que van a ir, porque tú decías que en este conversatorio que va a realizar el Hongareo para celebrar el solsticio de invierno, van a hacer como una charla? ¿Hay algunos invitados especiales que tienen para impartir estas charlas? Claro, vamos a hacer un taca-taca. En este taca-taca, bueno, uno de los invitados es el tío Lin Rapu, ¿ya? Él nos está ayudando también a que participe la Serafina, que ella estuvo estudiando con el Canco, el tema de las estrellas. Entonces, navegaron, sí, claro. Tremenda travesía. Entonces, ellos también tienen harto que contar. Arturo Alarcón también. Yo creo que hay muchas personas que tienen ciertos conocimientos y yo creo que va a ser una buena instancia para poder juntarlos a ellos. Claro, y ahí va a haber seguramente una conversación larga y extensa. ¿Ya? Respecto a lo que tú le preguntabas a la Gina de la proyección, mira, la proyección yo creo así como el evento de Hangarau, de la llegada de Jotumatua, y también la del Taujo'ou, ojalá en un futuro próximo esté marcado en un calendario. Exacto. Esté marcado en el calendario. Sea parte del calendario. Que sean feriados locales, que sería súper bueno. Claro, que sean hitos importantes dentro de las diferentes actividades que suscitan aquí en la isla en el año. Así como una Tapati Rapa Nui, claro, la Tapati es otro nivel de evento, pero sin embargo... Pero tampoco hay que dejarlo tan abajo, porque podría llegar a ser así como un... A lo que yo voy es de que la Tapati ya es un evento. Claro. Ya es un evento. Ya está en el calendario. Claro, ya está en el calendario. En cambio, claro, nosotros recién nos estamos iniciando en estas conmemoraciones o actividades que son importantes para los Rapa Nui. Y claro, yo creo que la proyección es esa, ¿ya? Que esté marcado en el calendario. Y así mismo, como dice el Sami, en Maujenúa el año pasado también el directorio ya partió con estas gestiones de dejar feriado esta fecha también, un feriado local, que eso se puede realizar. Así que eso. Ya,
Perdón, que me quedé Un lapsus. Sí, tuve un lapsus. Oigan, chiquillos, Mahai, ¿tú qué opinas sobre vas a participar de estas actividades? Ara harohatu kia korua baritahi tatokira utakoa me hohonu mo rautahi tatokira heango tato terapanui Esto uatu ko hai kahu tupuna. maururu yina he oau kita ko kita no mo rautahi tato Maururu ta vananga mahai. Hai reo la pnui hangai mo ungai tromo ki nu ta toa. Pene ye imato hanga reo la pnui hanga i te area o te tau ho'o. Ya. Te anga nei matu ka anga nei i te mahana moni re piti ahuru mahana o te awa nei o maro. I ahuhuri ahurenga. Ka tahi rongo ni sia. Te rua rongo toko e te mehengo hakamana uatu korua peni awa e raro ena o ana kena i te hitu mahana o ana kena hanga te mauenua i te tomoinga o hangarau Ariki kohotu matua. kohotu matua. Ya, ngame nei te mahingoe pahmeni mau koina vananga ne amni kia mahani peni ahara ka honai pe mua ta pura i roto i te awa e oroto i te matahiti ngame ta ato ane mau mo pa e tato e te mihingoe ananake ko ngā poki ananake tato mau rapanui ananake ko te nuko e tu umeiena visita meiena pa i tato henua pakatikia pa i tato ono pa i tato hereo he amu meri aria te mihingoe oira maururu pa hai ko i aroha mei e here o rapanui o amu ia tu pa i tavananga na au. Bueno, ahora Sami y Gina, la Mahai nos va a contar los panoramas que se nos vienen para este fin de semana. Kotereka o. Ururuyina me tairahi te anga mo te ngamahana hope aneyo tapati pero airoa rua anga o matou te harepeu tupuna tongariki mo hakaunga tu terongo e te mahingo te angara mo mataita ikorua pauro te mahana hopu imata o terapanui te baja ero etahi anga yangai te harepeu tupuna imuri ia Nikochi Producciones ka mohakatike aki te ta'ato anuna ahimene o rapanui pauro te mahana hopu ahuru baore otepo y mata o terapanui mota eres ukorua. Oye, este programa es súper entretenido. ¿Lo han visto? Su adicción musical. No mataitaita ukorua. Terua anga mo haka i teatu te mahingoe mo mataitai korua pauro te mahana tapati no korua ko inei porque ko kamiare te mahana i mua pauro te mahana hopu angrina pauro te mahana tapati ahuru baore te afa te po i matao te rapanui takoa mo haka tikea ke korua te tangata hakatere con Cristian Moreno te raunhuru hohoatuai o rapanui. Oye, este programa es súper importante, chiquillos, ¿cierto, Mahai? Es la segunda temporada y el Cristian muestra todo, como ha mostrado también en hartos capítulos, los árboles genealógicos de las familias de la isla. Entonces, se pidió que se hiciera la segunda temporada. Ya. Sí, se pidió. No, o sea, igual yo soy media telemaniática, pero lo veo siempre y es súper importante, no para todos nosotros porque hay imágenes que son súper antiguas que no se habla la otra vez donde está Entel. Entonces mostraban como fotos antiguas y no. Sí, no, y hay que destacar también que estos dos programas son de la Corporación de Arte y Cultura para fomentar siempre todo el tema cultural. Sí. No, Ero es adicción musical, dice la historia. Y también que bueno, qué mejor personaje para hablar de Ariga ahora, con toda la información que él maneja en su registro, que tiene bastante registro, que Cristian Moreno. Y que tiene su conocimiento. Además que es historiador, entonces sabe todo. Lo bueno es que sí, es su profesión, pero también le gusta. Entonces eso es bonito destacar cuando uno trabaja con pasión. Ojalá que vayan saliendo más programas Rapanui. Sí, pues. De todas maneras. Así que bien. Felicitaciones. Moi korua kai mataitaia arin ahora te mahana tapatini inaheati porque ite hora nei pauro te mahana toru hakaterena hakau takoa i matao terapanui horabau o te ahi
Eta hiroate anga ita horane anga ena irapanoi angareka angarina ko anga eta reforestación ita kona era opoike eta ko eta hi bana anga ita harepe utupuna tongariki muri Alexandra Edward sorunga te hakatere bakatubayo Porinetia. Terua anga takoa koanga irapanoi ite kona era o Fundación Tadeo y Lili eta hi exposición hay cerámica polimérica mo ite mahana o te moana noi oira hanga mo ngatu terongo mo mataitai tato pehe yanga ine yanga ki mataitai tato. Hola comunidad, aquí estamos en la segunda versión de Taller de Boya con arcilla. En realidad es la tercera versión de Taller de Boya, pero este tipo de taller es con arcilla polimérica, que es un tipo de material que lo usamos para darle más relieve a la boya. Estamos aquí en el salón de la Fundación Tadeo Lili con 15 participantes. Yo soy uno de los profesores con Julio Tuki y estamos como guiando de qué se trata más o menos, o sea, estamos ayudando porque cada uno tiene su idea de qué hacer en su boya. Nosotros estamos ayudando en las partes técnicas de cómo hacerlo. En la exposición se van a presentar estas boyas para el Día del Océano. Bueno, la iniciativa surgió hace como 4 años más o menos con el primer taller de boya, que fue solamente con pintado. La idea era como reutilizar las boyas que se recolectaban en las costas de la isla, con las limpiezas costeras. Y surgió una vez con el Ludo, estuvimos hablando de qué podíamos hacer y salió esto de pintar las boyas. Ahora estamos mucho más pro, yo creo que somos los únicos en el mundo que hacemos este tipo de trabajo en boya, que es con arcilla. La arcilla, este tipo de arcilla es la más cara que hay y le damos un toque más especial, más pro, más profesional. Y ahora estoy participando en el taller de las boyas porque la primera vez no pude participar porque se llenó muy rápido el taller y esta vez apenas salió me inscribí. Y bueno, mi experiencia aquí dentro del taller ha sido maravillosa. Es mi primera vez haciendo esculturas con este tipo de arcilla y nada, es una experiencia maravillosa y ojalá todos pudieran venir y hacer cosas nuevas. La idea siempre es aprender y ser mejor en distintas cosas. Ojalá en algo tan bonito que es el arte, así que ojalá sigan viniendo más personas al taller y a disfrutar aquí con el arte. Ya había participado en talleres de arte y en esta oportunidad se abrió un cupo para participar en el taller de boyas, en donde he disfrutado mucho la experiencia porque es totalmente nuevo para mí y para la mayoría de mis compañeros. Se trabaja con boyas recicladas y bueno, lo demás cada uno lo coloca con su creatividad. Se ha disfrutado mucho el taller y se agradece demasiado esta oportunidad de poder crear. Y estoy muy feliz de estar acá, siento que es una oportunidad magnífica para que podamos expresarnos. Bueno, el arte es un vehículo maravilloso para eso y qué mejor que con esta invitación de Temabo Tebaicaba, una oportunidad para explorarnos a nosotros mismos y además poner en valor los materiales que se encuentran en la naturaleza, no son propios de la naturaleza, pero sí podemos ayudar al reciclaje, sobre todo con las boyas que llegan a nuestras costas, tomarlas y darles una nueva vida útil. Ko hoki mai
ya tatou, mai te nota o te exposición yang hay, te fundación ta de Oilili, hay boyas, yang hay cerámica polimérica. Pehe ki te korua mana o esami ayina te rahio te anga yang hay na paurote abae, te fundación ta de Oilili. Nehe te anga o raua o pasema y irakona con el Oilili ara loku papati ora ko tardeo. Porque haka eiro te area mo te tatou tato a tu tapatiraro e na papati o cruzo y haka tiki ai tāna anga. Hermosa su escultura, precioso. Y tona ni o te boia, toru vese nei peaje yangai, nehe tu vese era kuan ei hoho o te animare o te tatou kaiña. Así que nehe no ate anga ora ua. Tō como nau, taha tātou a yanga me ena i roto i te rapiha, nehe pahmene ki mene e hina. E me e peo tau haa i ke ai e au, i te tau nei, tau pai pandemia, ina kai tu mai ina tu mai te turita kha mata koi a te waha mo te mo atato ho mo trapni ta to a mo mata ta I ha u pu e trima ki te no pa artista pe kwa pororuso te tainu ta to e ho na hakati ke e te raua ho a arte kapukao Rakona vahatahi mo te artista tatoa pe ke tahi Maururu Graua que a Sebastián eva ira pa ira baja que no tatoa. Sí, como dicen los chiquillos aquí más allá, yo encuentro que es súper bueno el tema de todas las actividades que se han ido realizando en este Museo de Tadeo Oilili, en esta fundación, porque han habido, como dicen los chiquillos, estuvo la semana pasada la exposición del coro ruso Hey, han habido exposiciones de pintura, que hemos podido, de pinturas, de fotografías, de joyas hechas con materiales de Rapa Nui. Entonces, y como también lo menciona el Sami, es una instancia que se han hecho durante pandemia, y es una instancia donde nos podemos juntar es como un panorama, donde ir todos los locales y poder apreciar estas hermosas exposiciones que han habido y disfrutar. Hoy takoamo hakatikea kite tangato te kainga kite no artista raua moi te takoa koi te no te rahio te tau hoy kite no airoate raua taoa. Muchas gracias, Mahai, por venir a contarnos estos panoramas. Nos encantaron. Chiquillos, inviten a la comunidad a ambos mega eventos que se vienen, porque ya pronto, como decían ustedes, a futuro van a ser tremendos eventos que ya van a quedar marcados en el calendario. Los invito a la cámara para que dejen invitado al evento de Tauho'ou y al de la conmemoración de la llegada de Hotumatua, por favor. Haire ora panoi. Te mahingo I ko ngaroa ko rua I matuk wananga orung te ararua ngongoro nui nei kanga nei tatou I heunga atu te rongo mo pai atu ko rua I te awa ena o ana kena I te mahana hitu a hurmaho tu atu ko rua ki hangarau I hanga tatou wanga mau ao te tatou mana I tu mai e tatou ariki ko hotu matua ki te kainga nei mai ki kauha mai ko rua, ki haka mana tatou wanga, ki haka nehe. Kauru ko rua kahu tupona. E mau atu takoa ko rua poko pai mo te kai. I tā ko rua. Ngā hoa ai kai tatou. Sam. Bueno, iho I te mahingo e haka I te atua kia korua ta atoa, pene I te ngongoro, he ngongoro. Ya? Te ngongoro ni ka unga tuna I te rongo, mo te awa enei o maro, I te piti mahana o te awa enei, he mahana mo nire, mo rao atu korua te mahingoe ki ahu huri au renga, mo kokoa wanangananga tatou o runga I te Tauho'ou. Te anga nei, ka amataena horapae te ahiahi, ka haamata nei hai ianga anake ko te ngā poki, ki o ti hanga takataka te mahingoe wananga o runga I te ngoe. Tu atu ina korua ko rehu te mahingoe pene I tatou I te tonga, ka tana ina hora hitu, pohaha a, puhi mei a tokerau, mau atu korua kahu, haka mahana. E takoa, hei vai vera, munu kafe pahmeni ki atana ina, siempre aipa I te vai haka mahana, haka mahia ki tatoa. O ira te mahingoe, I matohe ki atu,
Iramahana, Maururu. Muchas gracias, chiquillos. Y para despedirlos les vamos a hacer entrega de estos árboles. Maururu. Bueno, y les cuento que estos árboles son donados por CONAF y es un compromiso que tiene la Corporación de Arte y Cultura para poder seguir fomentando la plantación de estos árboles para ayudar al medio ambiente y así mitigar el efecto de las propias acciones de nuestro entorno natural. Muchas Así gracias. que los invito a llegan a su casa y los plantan. Oye, a Maugenua, creo que es el segundo árbol, el primero ya se plantó en los jardines, así que mira qué bonito. Maururu, y esta va a ser la segunda que también vamos lo a esperar una foto de la Gina plantando este árbol. Y este para el Hongaare, mira qué bonito. Sí, los niños, lo plantan con todos los niños. Sí, oye, y querer interrumpirte solo, invitar a la comunidad ahora en español a que asistan a estas dos actividades súper importantes, a la del Hongao Tereo y a la conmemoración de nuestro rey Hotumatua. Toda la comunidad está invitada. Vayan el día 7 de julio a las 11 de la mañana con su vestimenta ancestral o con una vestimenta de color blanco, ya si no tienen polinesio, o vayan. O si no tienen, vayan, por favor, los esperamos para que participen, para que aprendan y empiecen a ser parte de nuestra comunidad Rapanui. Maururu. Y recuerden algo muy importante que dijo la Gina, lleven su poco porque va a estar curando a la comunidad. Y yo le quiero recordar a la comunidad que va a participar el día lunes 20 de junio para el Tauho'ou, que la actividad comienza en la tarde, estamos en invierno y que lleven ropa abrigada. Ropa abrigada, y lleven tacita, porque vamos a tener ahí agüita calentita, vamos a servir algunas cosas para mitigar un poco el frío, claro. Ropa abrigada y potío. Bueno, empezamos a despedir el programa. Recordamos que lo dan todos los viernes a partir de las 21 horas y con repetición el día domingo a partir de las 13:30. Y los voy a dejar invitados ahora para despedir el programa, que vayamos a ver un nuevo espacio que tenemos acá en el programa Hangaro Areca, que lo llamamos Coros Akamana Aito. En esta ocasión hicimos un reconocimiento al tío Linrap. Vamos a ver. Linrap utuki, hetangata ma'u ite hauha'a Rapanui. A Linrap utuki, iporeko ai i Rapanui ite ta'u, ono ahuruma iwa. Toona matu atane, ko Belisario rapu hitorangi. Toona matu abahine, ko Analola tuki. E toona haka'ara, o te mata miru nui nui. I toona ho'e ahuruma pae matahiti, i ha'a matai pahitangata hakatangi i te ukerere. Iroto i te pupuori rangi moana. Kioti i te ta'u, iwa huruma piti ki te matahiti, iwa huruma pae, yo oai ki te pupuori o pukutangi, pahitangata himene e pahitangata ori. I te ta'u, iwa huruma ono, i ha'a matai e tahikona mo hapi, i te rauhuru hauha'a Rapanui. Pahe himene, te o Rapanui, ori, hakatere i te waka, e rauhuru me e atu. I rata utakoa, i hakahahata ai, i te wale kultural karikari, e pupu ori o te hakapuai, i te me e hauha'a o te Rapanui. Mairoto nei, i hakawarita hiana te nuku nuku ori, a te rauhuru kona o te ao. I te ta'u, piti tautini ho'e huruma ho'e, i hakapaka ai ia, pahe, embajador cultural o Asia Pacífico, e aana, i ma'u i te toroa, mo hakapuoko i te hakatere hanga o te rauhuru Rapanui i haho. I roto i ta anaanga, ta atoa, he ha'u ki te rauhuru nuna aori e ma'u himene, mo piri ananake mo oho ki haho, mo hakatakea i te rauhuru hauha'a o te Rapanui. E, oira, te hare peutupuna tongariki, ko hanga a mo wa'ai i te toroa nui nui nei, he koro hakamana aito, ki a Linrap utuki, o to ona hakake, pahe maori hapi, e pahe tangata ma'u i te ite, ki te rauhuru kona o te ao. Maururu Papationa.
Rico.